Lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat y Agenda Nacional tenía programado para hoy, desde el viernes, continuar con el amigo Andrés Fortunato la explicación y análisis del por qué en medio de la situación de tranque en que está empantanado el proceso de la democracia dominicana, en la búsqueda que se trazó el pueblo dominicano a partir del final del régimen de Trujillo, de buscar democracia y libertad. Y hemos llegado a donde estamos, que es lo que yo he dado como símil de un camino donde uno, metido en las montañas, de repente llega al final del camino de frente a un precipicio. Entonces uno se pregunta, ¿dónde fue que yo me equivoqué al doblar o en un desvío? Entonces uno tiene que devolver en el camino. Ahora tenemos que devolvernos en el camino, porque definitivamente con los partidos políticos que ahora tenemos, que no son los que en un momento determinado tuvimos, y con el proceso geopolítico devenido además en la falta de voluntad nacional que se refleja tanto en cuanto a la economía como a la defensa de la soberanía y la autodeterminación, definitivamente el país está estampado. Y no lo decimos nosotros que somos analistas de la política, porque yo vengo de la política. Yo no soy un periodista metido analista. Yo soy un político metido analista, con toda la experiencia de los procesos en los cuales me he involucrado, incluyendo aquellas décadas de militancia en el PRD cuando era Esperanza Nacional, y pasando por otros eventos que ya hemos repetido muchas veces. En este momento, pues, a raíz del programa de ayer, del viernes, entonces quedamos en el punto en donde el país entrampado no tenía más remedio que recurrir a la soberanía popular. Es decir, tratar de recabar del pueblo con un proceso de información y educación de los recursos que tiene a su disposición y que no conoce, que no los conoce. Y para eso tengo la ayuda de Andrés Fortunato, que es un abogado con una memoria prodigiosa. Y yo me encargo de la orientación política, que creo que tengo más capacidad de orientar que el Fortunato, simplemente porque soy más viejo que él. Ya he pasado por más cosas. Tengo alguna buena información que dar en cuanto a la geopolítica, que veo en la prensa el titular que dice que se inicia hoy la convención del Partido Demócrata en medio de división. Es que el que cosecha viento, el que siembra viento cosecha tempestades. Los demócratas de alguna manera lograron socavar la buena marcha del Partido Republicano, de la convención del Partido Republicano, haciendo que la persona encargada de la redacción de los discursos le metiera a la esposa de Donald Trump una reedición del discurso de Michelle Obama, cuando en su oportunidad ella fue a la convención y habló. Desde luego era una forma de ridiculizar a la familia Trump. Pero eso se puso en evidencia y esa persona entonces tuvo que renunciar y decir públicamente que era responsable de haber
redactado lo que no era más que una repetición del discurso de Michelle Obama. Pero ahora ha pasado lo mismo. Incluso, pero uno supone que debe haber habido alguna influencia en la actuación de esas personas que estaban encargadas de los discursos del Partido Republicano. Y ahora ha tenido que renunciar la presidenta de la Convención Demócrata. ¿Por qué? Porque han salido a relucir unas conversaciones, unas grabaciones, donde se ve que ella estaba interviniendo para perjudicar a Bernie Sanders, que es el candidato demócrata que es fuera de serie, como lo es fuera de serie en el Partido Republicano Donald Trump, porque Donald Trump ha cuestionado todo lo que han hecho los banqueros. Y en eso ha coincidido nada menos que con un socialista, que es Bernie Sanders, desde el Partido Demócrata. Bueno, pues esa señora que estaba organizando la convención del Partido Demócrata estaba socavando la participación y las posibilidades de Bernie Sanders. Y eso ha salido a relucir y ahora ha tenido que renunciar. Por eso dice ahí que se inicia en medio de división. Eso sería lo de menos. Lo que es peor es que el discurso y lo que está detrás de Hillary Clinton es más de lo mismo. Ahora, la buena noticia es que la tomé hoy en la mañana en las últimas noticias que recibo por internet, que en la última encuesta que se ha hecho en Estados Unidos, en la masa votante, ya Trump tiene el 53% versus un 49% de Hillary Clinton. De modo que en lo que concierne a nuestro problema con Haití, los dominicanos podemos comenzar a respirar con más tranquilidad, porque obviamente de alguna manera la providencia nos ha metido la mano influyendo en la presencia de ese cambio tan radical de la política de los Estados Unidos, que se refiere a la política económica partiendo de la política partidaria. Por eso Trump aspira a ser presidente. Lo que yo no sabía es que Trump es economista, graduado nada menos que en la Wharton School of Economics, que es la más prestigiosa de los Estados Unidos. Eso es lo que le ha dado a él las herramientas para ser exitoso en su vida como empresario y en entender el por qué Estados Unidos debe ir, en lugar de a la globalización, a donde nos ha lanzado toda la conjura de los banqueros mundiales judíos, al aislacionismo, que es lo mismo que se está produciendo en Europa, país por país, y lo que provocó que el Reino Unido se retirara de la Unión Europea. Y hay varios países que están exigiendo una consulta interna a ver si acaban de salirse de la Unión Europea y acaban de desmantelar la Unión Europea. Invento de los banqueros. De modo que desde el punto de vista geopolítico, el futuro de los países del tercer mundo, incluyendo República Dominicana, se muestra más prometedor. Ahora falta que nosotros tengamos cómo abordar el rescate de aquello que se está destruyendo a manos de quienes han instrumentado la política neoliberal que nos introdujo el señor Leonel Fernández desde 1996. Y él tiene 3 ejercicios presidenciales, aspira a la candidatura del 2020, que es su premio de consolación para estarse tranquilo mientras pasa la reelección de Danilo Medina, que él se había asignado cuando se hizo la campaña del 2012. Él dijo que él venía en el 2016 y salieron las pancartas diciendo Leonel en 4 años. Entonces hay un problema interno ahí, al punto que para la reconciliación y la unidad del PLD
se pactó un acuerdo de 15 puntos y uno de ellos conllevaba convocar a una nueva modificación de la Constitución para poner lo que se llamaron candados a la reelección. Es decir, que toda modificación tendente a procurar una reelección tenía que ir a un referendo al cual se le había puesto entonces requisitos de apoyo congresional y popular para poder ser aprobado. Pero resulta que se pactó eso y Danilo Medina se comprometió a eso y no lo ha hecho. Vamos a ver hasta dónde aguanta la unidad del PLD el que no se cumplan los acuerdos internos que ellos mismos pactan. Lo que tenemos sí nosotros los dominicanos es que ver cómo podemos nosotros sobrevivir lo que ha hecho el PLD desde que se instaló en el 96, que es implantar la economía neoliberal que ha supuesto la quiebra de la empresa nacional, el desempleo de los dominicanos, el constreñimiento de la clase media que tiende a desaparecer. Todo esto que nosotros padecemos, el enriquecimiento de los funcionarios, y yo quiero repetir aquel discurso de Franklin Rugal en el CONEP hace ya como año y medio, donde él le dijo a los empresarios que tenían que pagar sus impuestos y le dijo al presidente, estaba sentado ahí, que los funcionarios iban a las posiciones de gobierno a enriquecerse. ¿Ok? Ahí está la verdad dicha, monda y lironda. Entonces nosotros nos sentamos a redactar un relato y como el señor Andrés Fortunato me llamó y me dijo que él vendía tarde, había todo el esfuerzo posible por algo que se le había presentado, yo voy a ocupar entonces el tiempo en leerles lo que yo he llamado Crónica del colapso de la nación. Atentados a la Constitución en las elecciones generales de mayo del 2016. A partir del 30 de mayo de 1961, los dominicanos cumplen 55 años de incansable búsqueda de la democracia y la libertad como modo de vida y de un proyecto de nación que recoja los ideales de Juan Pablo Duarte de una república libre, soberana e independiente de todo poder extranjero. Al culminar con la entrega en el Congreso Nacional al presidente Danilo Medina de su certificado de elección, su proclamación y juramentación, el pueblo dominicano presencia con justificada consternación cómo el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, haciendo uso y abuso de los recursos públicos, asegura su continuidad en el poder con un quinto mandato presidencial que ha incluido 3 de Leonel Fernández Reina, un segundo mandato para Danilo Medina y la continuidad de la política económica neoliberal que el PLD implantó desde 1996. El balance de la situación actual ofrece un cuadro patético de crisis ideológica de los partidos políticos, devenidos en partidocracia parasitaria a costa del subsidio de la Junta Central Electoral, demostrando incapacidad de concertarse en la agenda esencial del desarrollo del proyecto de nación, ausencia de voluntad nacional y dependencia de la foránea, prevalencia de la violencia e inseguridad pública propias de un narcoestado, cuyos recursos saturan su economía y pautan la vida nacional. ¿Y de dónde creen ustedes que salen esas hermosas torres, 85% vacías? Esa política ofreció implantar una economía de mercado a base de competencia que resolvería todos los problemas que nos aquejaban, priorizando el servicio eléctrico de utilidad pública de alto costo, oneroso subsidio gubernamental y frecuentes apagones para resolverlos y reducir su precio. En cambio,
la privatización de la generación con expectativa de cubrir todo el servicio, lejos de resolver sus problemas, ha implantado un servicio especulativo cuyo costo saca de competencia al productor nacional. La economía de mercado que protegería a los consumidores de un comercio especulador que vende mercancías y medicinas vencidas nunca ha aparecido, y los monopolios y oligopolios en manos privadas han suplantado la sana competencia. Esa política que privilegia la inversión extranjera directa sobre la nacional y llevó al país al cuestionado Acuerdo de Libre Comercio de República Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos de América, RDCAFTA, provoca que los productores nacionales, agobiados por el elevado costo de la electricidad, si no han quebrado, estén en apuros frente a la desleal competencia del producto y el productor extranjeros, libres de impuestos de importación, que se apoderan de su mercado con adquisiciones efectuadas por autoridades que les desprotege, mientras Estados Unidos subvenciona los suyos y protege su mercado. Esa política ocasiona que el costo de la vida y la canasta familiar se incrementen con la devaluación del peso impuesta por el modelo de zonas francas con salarios bajos, el constreñimiento de la clase media, el aumento del desempleo con empresas que cierran, la ausencia de nuevos empleos para una juventud que se prepara y frustra, y que los empleos que generan la construcción y la agropecuaria no se preserven para los dominicanos como exige el Código Laboral, que es incumplido por los ministros de trabajo de turno a favor de nacionales haitianos ilegales, cuya entrada masiva al país por una frontera desguarnecida ni es controlada ni repatriada como lo exigen la Constitución y las leyes, reclamando en el país cobertura de la seguridad social y de los insuficientes servicios de salud y educación en perjuicio de los dominicanos. Asimismo, ha propiciado prácticas corruptas en el uso de los fondos públicos de parte de funcionarios que sospechosamente incumplen con su declaración de bienes, una infraestructura dispendiosa y sobrevaluada, desenmascarada de una planificación global, un endeudamiento creciente que compromete más del 50% del Producto Interno Bruto, inequitativa distribución del ingreso nacional, desarrollo empresarial subvencionado con evasión y exenciones fiscales injustificadas, y un Congreso hipertrofiado e incapaz, con legisladores autobeneficiados salarialmente a costa del erario, asignándose regalías y exenciones abusivas de vehículos de lujo y que escasamente representan dignamente sus demarcaciones y sus insatisfechas necesidades y problemas. Conclusiones. Obviamente este camino no conduce hacia la democracia en libertad. La continuidad en el poder del PLD a base de la repostulación y reelección del presidente Medina ha conllevado, primero, corromper al Congreso Nacional para obtener los votos necesarios para la aprobación de la ley de convocatoria de la Asamblea Revisora. Segundo, violar la Constitución al aprobarla a pesar de su carácter retroactivo. Tercero, prevaricar para impedir la convocatoria del referendo aprobatorio requerido constitucionalmente, dejando sin aprobar la ley que la regula. Y cuarto, montar un proceso electoral accidentado, repleto de irregularidades y violaciones a la ley que lo evidencian fraudulento, cuyos resultados legitimando la reelección asegurara un cómputo electrónico visiblemente amañado. Evidencia el contexto de corrupción nacional en que se desarrolló el proceso electoral recién proclamado como finalizado, obtuvieran credenciales de elección junto al presidente Medina 2 diputados incriminados en la justicia de Estados Unidos de América como narcotraficantes, admitidos y nominados sin reparos por partidos políticos concurrentes y por la Junta Central Electoral, y sin ser investigados por autoridad judicial alguna, no obstante ser denunciados e identificados en forma pública. El informe del director del Departamento Nacional de Investigaciones
de que la nómina de sospechosos a investigar es mayor, y una diputada que legislará en el Congreso con la única credencial de haber practicado la prostitución. Culminar el proceso electoral con la reelección del presidente Medina ha conllevado despojar a los ciudadanos del atributo más significativo de soberanía popular del proclamado Estado Social y Democrático de Derecho y de democracia participativa, y un derecho fundamental reconocido por la Constitución, tal cual es decidir sobre sus modificaciones, poniendo en sus manos refrendarlas y legitimarlas o rechazarlas con un referendo aprobatorio, con más razón tratándose del intento de plasmar a favor del presidente en ejercicio el derecho a la repostulación que su texto original le prohibía. Este atentado fue posible porque los poderes públicos llamados a preservar la institucionalidad de la nación, cuando no involucrados o cómplices en su desafío, contribuyeron por omisión e incumpliendo con sus responsabilidades constitucionales, lo cual socava el Estado de Derecho y la seguridad pública, curso que derivará en grave crisis de legitimidad y descrédito del gobierno y sus autoridades de imprevisible alcance, preocupación que ha sido enunciada por las voces y los sectores más representativos de la sociedad dominicana. Estas faltas son productos de una indebida y nociva influencia en su integración, tanto a través del Consejo de la Magistratura, en la de los jueces de las altas cortes, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional, como a través del Senado de la República, en la de los miembros de los organismos electorales, Tribunal Superior Electoral y Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Esta integración defectuosa atenta contra la independencia e imparcialidad de estos importantes componentes del Estado de Derecho, ocasionada por una parte por los partidos políticos en mayoría, designando a dirigentes propios, y por otra parte por ONGs de la sociedad civil influidas por intereses privados o gobiernos extranjeros. Todo ello pone en precario la custodia de los derechos fundamentales que proclama la Constitución de la República como fundamento de la nación y lesiona la independencia y crédito del Poder Judicial y de los procesos electorales. El presente historial es producto de largas horas de dedicada investigación en las entrañas de una institucionalidad comprometida. Prueba, con apego al Estado de Derecho, que el presidente Medina usufructuó una repostulación ilegítima a la reelección y para ello desaparecieron del Senado de la República dos versiones oportunamente sometidas y de diferente origen de la ley que requiere la Constitución para habilitar a la Junta Central Electoral a convocar el referendo aprobatorio tan pronto se le apodere de una modificación debidamente aprobada por la Asamblea Revisora. La investigación realizada también prueba que la modificación al artículo 124 de la Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del 2010, que rigió para ese proceso, para la cual se convocó la Asamblea Revisora con la Ley 2415, constituyó una doble violación de la Constitución. En primer lugar, porque el conocimiento y aprobación de la citada ley introducida por el partido de gobierno violó el precepto constitucional sobre la irretroactividad de la ley. La segunda violación a la Constitución que la investigación evidenció se produjo al no convocarse el referendo aprobatorio que ésta ordena en su artículo 272, párrafo 1, por una trama que despojó a la Junta Central Electoral de la facultad y obligación de convocarlo cada vez que sea modificado en los términos que la misma establece, impidiéndole cumplir con la Constitución. Esta trama tuvo efecto interfiriendo deliberadamente en el conocimiento y aprobación de la ley que requiere el artículo 210 para regir el procedimiento para convocar el referendo aprobatorio y deteniendo su aprobación. La segunda parte la leeremos en otra oportunidad, que es la investigación jurídica, y tiene una tercera parte, que son sus conclusiones.
hay una crónica también de las elecciones detallando todos los aspectos que se han divulgado. Lo han hecho todos los actores del proceso, sobre todo lo que se produjo en el curso de esa situación. Entonces, obviamente, nos queda el camino de provocar, concientizar y motivar a una convocatoria de una nueva asamblea revisora, esta vez con una agenda que la siembre la voluntad del pueblo dominicano. Eso es Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.